Queridos hermanos, bendiciones para todos. Esta homilía es la que corresponde al martes 8 de diciembre, solemnidad en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Hoy, más que leer el Evangelio que nos trae la liturgia, que es la Anunciación en el relato de Lucas, voy a entrar ya directamente a reflexionar y a compartir sobre lo que significa el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Cuando hablamos de dogmas, hacemos alusión a verdades de fe que deben ser aceptadas y creídas por todos los fieles católicos, por todos los bautizados. Normalmente los dogmas de la Iglesia pues están formulados en expresiones concretas, pero a veces pues es difícil también para todos poder comprender lo que significan. Claro que el dogma de la Inmaculada Concepción se puede, digamos, explicar y tiene su lógica. Hay otros dogmas, como por ejemplo el dogma de la Santísima Trinidad, que pues por más que lo reflexionemos, por más que tratemos de entender cómo está expresado el dogma de la Trinidad, pues nuestra capacidad no nos da, es decir, que nos sobrepasa el misterio. Pero con el dogma de la Inmaculada Concepción sí creo que nos podemos aproximar mucho más. ¿Por qué celebramos el 8 de diciembre la solemnidad de la Inmaculada Concepción? Porque fue el 8 de diciembre de 1854 cuando el Papa Pío IX oficialmente formuló el dogma de la Inmaculada Concepción. No quiere decir esto que a partir de esa fecha la Iglesia comenzó a creer en que María era inmaculada. Ya la Iglesia desde siempre había comprendido esta gracia particular de la Santísima Virgen María que Dios le había hecho a la Virgen María, pues por la tradición y también por relatos de la Sagrada Escritura, concretamente en la Anunciación, en el anuncio del ángel a María, el arcángel Gabriel le dice: Dios te saluda, Dios te salve, María llena eres de gracia. María es la plenamente llena de gracia. Nosotros también, cuando estamos en gracia de Dios, cuando nos hemos reconciliado, cuando nos hemos confesado, pues tenemos la gracia santificante, y esa gracia santificante es la gracia que Dios nos da a través del Espíritu Santo para vivir una vida en santidad. Sin embargo, cuando nosotros pecamos, pues necesitamos volver a recurrir al sacramento de la reconciliación. Bueno, vamos a centrarnos entonces en el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. ¿Cómo lo podemos comprender? Dice el dogma de la Inmaculada Concepción que María es inmaculada. Inmaculada, ya su nombre nos dice algo. Inmaculada significa sin mácula, sin mancha. Nosotros, para poder entender bien este dogma, es importante también tener aquí en cuenta la doctrina del pecado original en la Iglesia sobre cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir la doctrina del pecado original? Es que todos nosotros, desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, venimos ya con esa realidad con la que tendremos que batallar toda la vida. Por eso la Iglesia, cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, se nos borra la mancha del pecado original, pero nuestra naturaleza queda herida, digámoslo de esa manera, desde el momento en que hemos sido concebidos por los pecados de los primeros padres de Adán y Eva, pues quedamos con esa herida y es la tendencia que tenemos al pecado. Por eso Dios quiso que a través de la Iglesia no solamente tuviéramos el sacramento del bautismo, sino también el sacramento de la reconciliación, porque Dios, sabiendo nuestra fragilidad y sabiendo que constantemente estamos en esa batalla interior y que caemos en pecado, pues el Señor siempre viene a auxiliarnos a través del sacramento de la reconciliación.
que delegó a la Iglesia y que a través de los sacerdotes, de los obispos, del Papa, de los clérigos, digamos, pues el Señor da la absolución de los pecados. Por eso dice en la palabra: a los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Bueno, entonces, para entender el dogma de la Inmaculada Concepción, nosotros nacemos con esa tendencia al pecado, y por eso tenemos que repetir muchas veces con San Pablo: muchas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y esto no solo lo experimentamos cuando ya somos adultos, sino que desde niños. O una cosa diferente es pues el uso de razón para poder considerar que un pecado sea un pecado grave, mortal, por ejemplo. Pero ya desde los niños, en los niños vemos pues esa realidad, ¿no? El egoísmo que a veces tiene un niño, por ejemplo, que se pone celoso porque de pronto tiene un hermanito más pequeño y ve que el padre y la madre le están prestando más atención a ese pequeño que acaba de llegar, y entonces siente celos y va y de pronto lo muerde, le jala el cabello, porque se siente celoso, o a veces no quiere compartir sus juguetes con otros niños, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos esa tendencia al pecado. Dice el rey David: mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Ahora sí vamos a entrar en el dogma de la Inmaculada Concepción. María, en el momento en que fue concebida en el vientre de su madre, es decir, de Santa Ana, Dios la preservó con una gracia particular. Aquí es importante explicar que la concepción inmaculada, aquí no se habla de la concepción inmaculada de Jesús, aunque obviamente la concepción de Jesús también fue una concepción inmaculada, pero hay una diferencia entre la concepción de Jesús en el vientre de María y la concepción de la Virgen María en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso cuando el arcángel Gabriel le está anunciando a María, ella dice: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice: el Altísimo te cubrirá con su sombra, la fuerza del Espíritu Santo. Y luego la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer se llamará Hijo del Altísimo. Entonces, Jesús es concebido en el vientre de la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, sin intervención de varón. Por eso es hijo de María y es hijo de Dios. La Virgen María, en cambio, sí fue concebida como somos concebidos todos los demás seres humanos, porque María fue concebida pues por la unión entre San Joaquín y Santa Ana. Podemos imaginar nosotros que eran dos personas muy santas, pero esas dos personas que eran tan santas, al igual que todo el resto de la humanidad, también tenían la mancha del pecado original que digamos, aunque tuvieran una santidad de vida, tenían que luchar constantemente, como luchamos todos. Entonces, si la Virgen María hubiera sido concebida de una manera normal, o sea, fue concebida normal, lo he explicado ya, pero si no hubiera tenido la gracia de ser preservada por una gracia particular de Dios, pues entonces María hubiera también nacido con esa herencia que recibimos de nuestros padres, porque de nuestros padres recibimos la herencia biológica, la genética, pero también esa realidad de pecado viene ahí impresa. ¿Qué sucede? Que nosotros, los seres humanos, en el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, desde el mismo instante de la concepción, en ese momento ya la Iglesia considera que ahí hay una persona, porque ya tiene alma. Es decir, que en el momento de la unión entre el esposo y la esposa, entre el padre y la madre, en el momento de concebir un hijo, desde ese instante Dios infunde el alma, porque claro, el alma sí no te la dan tus padres, te la pone Dios, pero la infunde en ese preciso instante. Entonces, la Virgen María, cuando fue concebida en el vientre de Santa Ana, por la unión de San Joaquín y Santa Ana, en ese momento Dios preservó a la Virgen María de la mancha del pecado original. ¿Por qué la preservó? Por atención a los méritos de su Hijo Jesucristo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta acá. No por ella en sí misma, sino porque ella iba a ser la madre del Señor. Dios ya la tenía elegida para ser la madre del Mesías, y por lo tanto tenía que ser una persona totalmente pura y santa. ¿Por qué? Vamos a pensar en esto. Jesús, que estuvo en el vientre de la Santísima Virgen María, no hubo intervención de varón, fue obra y gracia del Espíritu Santo, pero se encarnó
y entonces se formó en el vientre de la Santísima Virgen María. Si la Virgen María hubiera sido una persona, por muy buena que hubiera sido, muy santa, pero hubiera sido una persona con esa mancha de la tendencia al mal, al pecado, como la tenemos todos, entonces no podría ser posible que ella eh, fuera la madre del Mesías, y que Jesús, que se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado, porque esto es doctrina de la Iglesia. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, se hizo hombre como nosotros, se hizo igual a nosotros en todo, es decir, menos en el pecado. Se hizo igual a nosotros en todo, en que le daba frío, le daba sueño, le daba hambre, necesitaba descansar, o sea, dormir, o sea, sentía, es decir, tenía un cuerpo donde también experimentaba el dolor. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando nos hacemos daño en un brazo o en un pie, experimentamos dolor porque tenemos un sistema nervioso. Pues Jesús también experimentó el dolor en su cuerpo, por ejemplo, en la pasión. Jesús se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Ahora pensemos nosotros, si la Virgen María hubiera sido una mujer como todas las demás, pues se repetiría lo que dice el rey David: mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y no podía ser posible en Jesús. Por lo tanto, el dogma de la Inmaculada Concepción se entiende desde esa gracia que Dios le da a la Virgen de preservarla en el momento en que ya es concebida en el vientre de su madre, de preservarla con una gracia particular en atención a que será la madre de Jesús. Entonces ahí ya creo que nos queda más claro el dogma de la Inmaculada Concepción. Y otra cosa muy bella que quizás no hemos reflexionado sobre lo que significa el dogma de la Inmaculada Concepción: cuando nosotros vayamos al cielo, también en el cielo seremos puros e inmaculados. O sea, lo que la Virgen María recibió en el momento de la concepción, de que ella fue concebida en el vientre de su madre, nosotros lo vamos a recibir en el momento de entrar al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros al morir sabemos que existen tres cosas, ¿no? Tres realidades: el cielo, el purgatorio y el infierno. Entonces, al cielo van los santos directamente, los que ya están canonizados por la Iglesia, que tenemos oficialmente canonizados. Los santos, y muchos que, aunque no estén oficialmente canonizados, pero que fueron santos en su vida, esas personas van directamente al cielo. Las personas que fueron buenas, que hicieron el bien, que amaron, que trataron de hacer la voluntad del Señor, pero a pesar de todo, pues cometían pecados, a veces se enojaban, en alguna ocasión pudieron haber faltado a la caridad, aunque se hubieran arrepentido y se hubieran confesado. Bueno, entonces las personas que mueren y que se salvan, que van al cielo, pero que pasan por el purgatorio primero, pues en el purgatorio se purifican, y cuando ya están purificadas entran al cielo. Es decir, que cuando entran al cielo ya entran santas. Por eso en el cielo no hay sino santos, es decir, está la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están todos los ángeles y arcángeles, serafines y querubines, y están los santos. Entonces allí está la criatura más santa de todas, dentro de las criaturas, la Virgen María. Aquí no entra Cristo porque Cristo es Dios, pero dentro de las criaturas que Dios ha hecho, el alma más santa y más pura es la Virgen María. Y bueno, y de ahí seguirá seguramente San José. Bueno, ya esto no sabemos nosotros el grado de santidad, pero están todos los santos, y son santos allí en el cielo, los canonizados por la Iglesia, y todos los que estén en el cielo, porque ya si no eran santos en la tierra, pero fueron buenos y luego se purificaron en el purgatorio, pues luego son santos al entrar al cielo, porque dice el Apocalipsis que en el cielo no puede entrar nada impuro. Ya el tema del infierno pues no es parte del tema de hoy, pero que es una realidad también dentro de la doctrina de la Iglesia: cielo, infierno y purgatorio. Y con respecto a lo que decía de la Inmaculada Concepción, de la Inmaculada, decía que la Virgen María fue inmaculada en el momento en que ella fue concebida en el vientre de la madre. Nosotros seremos inmaculados, ya limpios de toda mancha, cuando entremos al cielo, después de haber pasado por la purificación del purgatorio, o los que vayan directamente por ser ya santos. Bueno, entonces es una cosa muy especial poder pensar en que en el cielo todos seremos inmaculados, porque en el cielo no puede haber ni la más pequeña mancha, ni la más de nada. O sea, en el cielo no puede entrar el pecado, en el cielo no hay nada que no sea puro.
Y quería también hacer alusión a la primera lectura, porque la primera lectura de hoy es muy especial. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. Y quiero hacer alusión a algunas cosas allí. Cuando, cuando Adán y Eva pecaron, entonces recordemos que ellos estaban en el Edén, en el paraíso. Entonces cuando pecaron, eh, el Señor llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y entonces Adán le dice, es que escuché tus pasos por el jardín, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces el Señor le dice, ¿y quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer? Entonces es muy interesante porque esa pregunta que hace el Señor, ¿dónde estás? No tenemos que pensarla tanto en qué parte del paraíso estaba Adán, si cuando el Señor estaba caminando por el jardín, Adán estaba escondido detrás de un árbol o se había escondido en alguna gruta. No, 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 no. Cuando el Señor le dice, ¿dónde estás?, nos pregunta a cada uno de nosotros, porque después de haber pecado, nosotros perdemos el norte. Después de haber pecado, nosotros perdemos el horizonte. Cuando nosotros hemos pecado, nos perdemos. Cuando, cuando estamos en gracia, nos encontramos con Dios porque estamos unidos a Dios y nos encontramos con nosotros mismos en la medida en que me reconozco creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre peca, entonces Dios por eso pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado hemos olvidado quiénes somos. Por eso esa pregunta del Señor va más allá del lugar geográfico donde podría estar escondido Adán y donde podría estar escondida Eva. Es ¿dónde estás? O sea, te has perdido de tu centro, de ese centro interior donde Dios está ahí en tu corazón, en ese santuario, ¿no? En el alma, como el castillo de cristal del que habla Santa Teresa de Ávila. Bueno, y la respuesta de Adán también es muy reveladora, porque Adán dice, escuché tus pasos en el jardín, estaba desnudo y me escondí. ¿Qué significa eso? ¿Que está desnudo? Es que antes tenía vestido. No, a ver, aquí no se refiere al vestido, a cuando decimos estoy desnudo o estoy vestido. No, aquí no se refiere al vestido. No habían industrias textiles ni nada en esa época. Es decir, que esa desnudez es precisamente la ausencia de la gracia. Cuando nos reconocemos, cuando nos descubrimos en pecado, nos damos cuenta que nos hemos desvestido de la gracia. Estamos desnudos, estamos a merced de nosotros mismos. Esa desnudez es esa ausencia de la gracia de Dios. Y cuando estamos en pecado, pues nos escondemos. Por eso el demonio es muy hábil, porque cuando te incita a pecar, te hace pecar, y cuando pecas entonces ya pierdes las ganas de rezar, pierdes la motivación. El mismo demonio significa el acusador, entonces te acusa delante del Señor, te acusa a ti, que te acuses a ti mismo, tú no sirves para nada, para qué rezar, para qué rezar, para que si siempre estamos haciendo las mismas cosas. Bueno, entonces el pecado siempre se hace a escondidas, es decir, que a la luz del día no se cometen los pecados, siempre el pecado, porque el pecado avergüenza, porque el pecado te hace sentir en culpa, porque el pecado es algo que tú sabes que está mal. Entonces cuando pecamos, pues ocultamos cosas. ¿Cuántas veces hay personas que comparten la vida con nosotros? Pensemos en una familia, el marido, la esposa, los hijos, y habrán cosas que habrán hecho cada uno en su vida, y quizás amando mucho a esa otra persona que tiene al lado, no se atrevería a contarlo porque se avergüenza, o a sus amigos, porque son cosas que quedan allá dentro y que quizás las hiciste o las hicimos y nunca queremos que nadie se entere, que lo sepan, porque sabemos que está mal hecho, porque nos avergüenzan. Entonces es especial que pensemos también en esa lectura. Y termino esta reflexión en una cosa que desde tiempos inmemoriales, podemos decirlo, estamos acostumbrados siempre a echarle la culpa al otro. Cuando Dios le dice, ¿es que acaso comiste el fruto que te prohibí comer? Y Adán inmediatamente dice, la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Claro, o sea, se lava las manos. El Señor se va a donde está Eva y le dice, ¿qué has hecho? Y ella dice, es que la serpiente me engañó. O sea, la mujer también se lava las manos y también busca otro responsable. Y así nos puede pasar en la vida, que siempre vamos buscando culpables, porque nos cuesta asumir nuestras propias realidades, nuestra propia responsabilidad.
Y bueno, ya cuando el Señor va donde la serpiente no tenía excusa porque no podía decir quién la había tentado a ella, porque la serpiente era el mismo tentador, entonces pues no puede sacar esa respuesta de Adán y Eva. Y el Señor maldice a la serpiente. Miren qué contraste. María, la Virgen, es la bienaventurada. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Mientras que la serpiente es maldecida. Dios maldice a la serpiente. Maldita eres y entre el ganado y te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y luego le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y ella te pisará la cabeza mientras tú le muerdes el talón. Ahí hay una prefiguración de la Virgen María. La Virgen María, por eso el demonio odia tanto a la Virgen María, porque es esa batalla entre la Virgen María, que es toda santa, pura e inmaculada, y la serpiente. Por eso en la iconografía se representa tantas veces a la Virgen María con una serpiente debajo de los pies, porque le pisa la cabeza. Claro, pero aquí hay que entender más allá y dice, pondré enemistad entre ti, la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te herirá la cabeza, te pisará la cabeza mientras tú le muerdes el talón. Es decir, que la descendencia de María es Jesús, o sea que es Jesús quien realmente, teológicamente, pisa la cabeza de la serpiente, la vence. Jesús vence en la cruz y resucita. Entonces es él el que pisa la cabeza de la serpiente. Pero también puede entenderse esta representación de la Virgen María, porque ya el Génesis está hablando de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí pues este compartir de esta reflexión sobre la Inmaculada.